Esta clase va a quedar en la nube, en el canal de la Mana Hombre. Seamos bienvenidas y bienvenidos a nuestras jornadas de formación, 8 jornadas de formación. Digo yo, terminamos con broche de oro porque en esta oportunidad me acompaña el doctor Francisco Galeano. Pero permítame antes una oración muy breve de un hombre que la Iglesia Católica hace unos días lo hizo doctor. Me refiero al cardenal Newman, que tiene una expresión y una oración muy bonita. Llévame adelante, llévame adelante. Sostén mis pies. No pido ver el lejano panorama. Un paso me es suficiente. Amén. Esta noche, como les decía, nos acompaña el doctor Francisco José Galeano Castro. Él es médico de la Universidad del Rosario, especialista en cirugía general de la misma universidad y especialista en cirugía cardiovascular de la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud. También es licenciado en lenguas modernas de la Universidad Inca de Colombia y especialista en pedagogía para la enseñanza y aprendizaje autónomo de la UNAD, la Fundación Universitaria del Área Andina. Durante mucho tiempo ha sido docente universitario, más de 22 años. También ha hecho sus estudios de homeopatía en la Fundación para la Educación Superior Real de Colombia y para nosotros es una gracia, un gusto. Él también ha hecho sus estudios de medicina tradicional china en la Corporación Educativa Unión Hombre La Mana en alianza con la Universidad Claretiana. Le damos una vez más la bienvenida al doctor Francisco. A cada uno de ustedes les agradecemos su presencia. Hoy con el tema Despierta tu vocación de sanador con la medicina tradicional china. Estamos en tus manos, doctor Francisco. Muchas gracias por toda esta generosidad en toda esta jornada de formación. Gracias, padre, muy gentil. Gracias por esa presentación. Yo Lo voy a siempre, anclar para que te veamos mejor. claro que sí, señor. Yo siempre le doy gracias al Creador. Siempre debe ser el primero para todos nosotros. Gracias a la universidad, a la MANA, al padre Carlos Bernal, con tanta generosidad y bondad que depara para conmigo y sus estudiantes. Gracias al público por la atención prestada. Eh, y quiero decir, sí, yo soy médico alópata, cirujano cardiovascular y después de años de estudiar medicina, perdón, les comparto que siempre me hacía falta complementar algo que no podía definir bien y era eh, una incomodidad respecto de que la medicina alopática la aprendí, aprendí muchas cosas, pero siempre me sentía cojo, como que algo me faltaba. En la cirugía general aprendí mucho más y me quedó la misma incomodidad. Sí, sí, aprendí harto, pero me quedaba faltando algo no definible. En la cirugía cardiovascular me pasó otro tanto, aprendí muchas cosas bonitas, lindas, y al terminar y ejercerla, siguió faltándome algo. Ese algo lo vine a encontrar respondido en las medicinas alternativas. Así que homeopatía y medicina tradicional china eh, me han dado esas respuestas que el alma esperaba. Es como la visión espiritual de la sanación y de la curación.
A ver si, a ver, compartir. Quiero compartir aquí la pantalla, padre. Me dice si Vamos a T. funciona. Vale. Ahí ya sale. Sí, ahí está. Y tal Ahí ya vez estamos bien. aquí quedo en pantalla completa. No, ahora sí. Correcto, gracias, muy gentil. Entonces, pues me parece que quiero compartir este tema con este título dentro del cual hago cierta advertencia. Eh, Estoy mencionando vocación de sanador. La Universidad Unihombre, la Claretiana, que es a través de la cual puedes hacer este estudio y entrenamiento, te convierte en sanador oficial. No vamos a pretender que te volvemos un médico alópata, no, pero sí sanador. Hay gente que distingue la sanación de la curación. El alópata pretende curar y curar y curar una hernia, un lunar, una diarrea, algunas cosas así parecidas, pero sin querer referirnos mal a los alópatas, ellos eh, pretenden que se hace una consulta obligadamente reducida en 10 minutos y en 10 minutos saludo, le averiguo el nombre, le da la profesión, una cantidad de antecedentes, lo examino, le tomo la presión arterial y cuando ya estoy en el minuto 8 tengo que estar redactando la fórmula médica para despedirlo al minuto 9 y al minuto 10 estar llamando al paciente siguiente. Eso es, ahí me parece que raya en lo irrespetuoso porque la crisis de la salud ha llegado a esos extremos. Eh, entonces se limita a una práctica de entregar una fórmula mencionando algún químico que te va a dar alguna solución para alguna dolencia. Eso puede curar el cuerpo físico, puede que no, solo aliviarlo, o aliviar solamente un síntoma, eso es paliarlo, es tratamiento paliativo. Pero la medicina alopática olvida eh, el manejo serio, colegiado, detenido de la parte suprafísica del ser humano. Me refiero a que el hombre no es solamente cuerpo físico, sino que el hombre tiene unas instancias más allá del cuerpo físico, inclusive esas instancias superiores al cuerpo físico son las que guardan los secretos de cómo se producen las enfermedades y allá es donde podemos acudir más fácilmente para balancear y equilibrar todos los componentes hasta el cuerpo físico y retornar al estado de salud. Entonces, eso de tratar los componentes suprafísicos del ser humano es en lo que algunos diferencian que estos terapeutas que tratan la parte suprafísica son sanadores y no curadores. Y a la larga es mejor procurar la sanación más que la curación. Complementariamente quiero decir que hay personas que se pueden tratar de alguna dolencia, un lupus eritematoso, por ejemplo, enfermedad difícil, pero más allá no le tratan, no le dan sanación, sino curación. Y el tocar la parte suprafísica, la parte mental y la parte espiritual, allá sí se puede encontrar una solución sanadora por encima de la curación del cuerpo físico. Entonces cobra más sentido, más congruencia y más alcance las medicinas disque alternativas. Yo terminé pensando, todavía, pues así lo concluí, lo siento que ninguna medicina se excluye a otra,
son más bien disciplinas complementarias en las cuales queremos compartir la información. Así que, como detalle complementario, no necesitas ser médico para emprender este tipo de estudio y bienvenido aquí. Yo estudié ya siendo médico, pero todos mis demás compañeros de estudio no eran médicos, no son médicos, pero sí sanadores y se convierten en buenos sanadores, bastante idóneos. Claro, hay que hacer algunas diferencias y advertencias. No es que se excluyan, repito, sino que se complementan. Y hay que saber andar en el mundo de las medicinas alternativas. La terapia tradicional china o la medicina tradicional china es muy amplia, tiene muchos recursos. Y aquí la mana unihombre te da esa capacidad de acceder a esta información que te convierte en un buen sanador. Y muchas personas se pueden beneficiar no solamente contigo mismo, con tu familia, tu vecindario, sino seguramente muchas más personas. Terminas teniendo clientela eh, y esa gente se beneficia en muchos sentidos, no solo económico, porque es mucho más barata y felizmente es efectiva, sumamente efectiva en muchísimos casos y siempre tiene algo que ofrecer. Tristemente, la alopatía en cierta cantidad de casos hay veces que no tiene nada más que ofrecer, sino desear mucha suerte y nada más, y puros manejos paliativos que son desesperanzadores a veces. En la medicina tradicional china encuentras estos recursos bonitos, mm, mentales, suprafísicos, espirituales que puedes explotar también para tu decisión si decides emprender este camino de la sanación a través de esta medicina tradicional china. En ocasión anterior, hace un par de semanas, encontramos una descripción, yo se las presenté, está grabada ahí en el canal de YouTube, que se describen los cuerpos suprafísicos como instancias energéticas del hombre. Aquí te quiero representar que la mente del hombre son como una especie de campos biomagnéticos que están organizados, muy bien ordenados, más allá del cuerpo físico, pero lo controlan hacia abajo. Esos campos, algunos entendidos los llaman como cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal. Eso tiene sus explicaciones bastante extensas, pero hoy solo quiero decir que la parte mental del hombre está participando como campos magnéticos y esa es una de las bases trascendentales importantes que manejamos en el concepto de la medicina tradicional china. Al lado derecho de tu pantalla ves otra representación artística de lo que llaman el cuerpo etérico del hombre. Ese es un cuerpo no visible, pero sí demostrable, en donde hay correspondencia de los cuerpos superiores, el mental, el astral, con el cuerpo inferior, el cuerpo más denso, que es el cuerpo físico. Y eso funciona algo así parecido como a un embobinado de alambre eléctrico que está utilizado como en los dinamos o en los alternadores de los automóviles. Y tienen conexiones y puntos de soldadura en muchas partes. En esta imagen de la derecha puedes ver unas rayas blancas que están pasando a través de unos puntos, unos punticos blancos bastante resaltados. Y esos son los que utilizamos en la medicina tradicional china, específicamente en la acupuntura y otras que aquí te explicaremos. Y esos punticos son los que son utilizables para hacer los tratamientos y el acceso a la enfermedad, de manera que estos estímulos o información eh, física se convierte en interpretación de ondas eléctricas y electromagnéticas y biomagnéticas que regulan el cuerpo
etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, y allá se arregla, se balancea el asunto. Y de arriba hacia abajo se dan órdenes precisamente biomagnéticas para que los órganos físicos retornen a su estado de equilibrio y de salud. Entonces, ese recurso te permite un mundo fascinante. Yo mismo reconozco que lo vi con gran sorpresa cuando empecé a entender cómo era el manejo de estas energías. Eh, es una explicación sencilla, pero tiene un trasfondo importantísimo. Nosotros no somos los que sanamos el cuerpo. Es el mismo cuerpo el que se sana a sí mismo a través de esas órdenes, como si tuviéramos un teclado del control de un televisor para decirle al televisor, haga tal o cual cambio y allá en la pantalla aparece el cambio. Esos puntos blanquitos son asimilables, se pueden comparar a los botones del teclado y uno le hace ciertas maniobras para que responda allá el cuerpo, es decir, la pantalla. Así que el ego se le cae a uno. Tú no eres el sanador, es el mismo cuerpo el que se sana. Nosotros obramos como canales, como intermediarios, simplemente, claro, hay que entender cómo funciona cada meridiano, cada rayita y cada puntico para diseñar un plan, o sea, un protocolo de tratamiento en determinada dolencia. Pero no es más. Nosotros no somos los que sanamos, es el diseñador del universo a través de este mecanismo intrincado pero hermoso. Son puras ondas biomagnéticas, son frecuencias. Manejamos frecuencias, eso es lo bonito. Y en general no somos invasivos. Respetamos mucho la integridad del cuerpo humano. Así que la medicina tradicional china tiene una cantidad extensa de posibilidades. No es que haya especialistas tal cual en la medicina tradicional china, sino que hay diversos recursos dentro de los cuales tú puedes dedicarte más a un área que a otra sin que seas precisamente especialista. Seguramente vas a encontrar todos estos recursos y el que se te ofrezca lo puedes utilizar. Si la gente, por ejemplo, no gusta de las agujas, esa es la tal acupuntura que está aquí en el quinto renglón, pues se pueden utilizar los otros recursos que están ahí relatados. Digitopuntura es que tus mismos dedos sirven para hacer esas estimulaciones sobre los puntos específicos, como muestra ahí la gráfica en el centro. Filopuntura, lo mencioné también hace unos días, con un palito de madera, sacándole punta que no sea muy filosa, con ese palito puedes hacer también una especie, una suerte de tapping, como de un número específico de golpecitos en los puntos o resonadores, y eso sí da resultado. Es asombroso cómo el paciente se mejora sabiendo o siguiendo bien las instrucciones del tratamiento. Como es madera, eso lo llaman silopuntura. Hay otras ocasiones, aquí te muestro un palito de esos comprados en la Panamericana, recortado a unos 10 centímetros y con un tajalápiz se le saca punta. Y este sirve, con esto puedes hacer tratamientos enteros. Asombroso cómo el cuerpo puede responder a eso. Repito, nosotros no somos los curadores, somos terapeutas, somos sanadores, pero el que se cura es el cuerpo mismo utilizando esa información que encuentras en este curso. Eh, hay veces que usamos barritas de vidrio muy lisas que no molestan. Tú lo puedes utilizar con el tubito de un gotero de vidrio y es muy cómodo, por ejemplo, para puntos de mucha sensibilidad como en los ojos
o diversas partes del cuerpo sensibles. Eso, ese estilo de manejar los tapping, como es utilizando vidrio, se llama vitropuntura. La acupuntura es utilizando agujas, si las aprendemos a usar, no es difícil, hay que seguir también ciertas normas, pero eh, no es tan cruenta como la gente piensa, que hay métodos para hacerla prácticamente no cruenta. Otro es la electropuntura que eh, utilizamos con plumillas especiales, yo se las presenté la vez pasada, con un aparatico de pila. Y por ejemplo, te muestro un gotero, un tubito de vidrio de gotero montado en un palito de madera, pegado con colbón tal cual, y esa puntica es tan roma y tan suave que la puedes utilizar en la estimulación de puntos, por ejemplo, en el ojo o en otras partes que de pronto estén sensibles. Entonces depende de los recursos que tú sepas eh, y vayas aprendiendo a desarrollar por ti mismo. Este es un aparato de electropuntura y se pueden hacer algunas pequeñas intervenciones de cirugía sobre la piel, pero sirve para localizar los puntos específicos que te mostré ahorita. O hay unos más cómodos para aplicar una electricidad de muy bajo voltaje y se le pone una batería y la batería es simplemente una pila, dos AES de 1,5 voltios. Y es asombroso la cantidad de cosas que podemos hacer con este simple aparatico. Es una pluma de electropuntura. Se pueden usar ventosas de aplicación de calor o aparaticos de moxibustión como ves aquí a la derecha y abajo. La moxibustión es otro buen recurso. Hay que tener, pues se adquieren estas eh, aparaticos para aplicar en diversos puntos de los meridianos y son extraordinarias también, muy, muy útiles. Pacientes crónicos, de esos que los hospitales han desechado y ya la gente está cansada de ir a la consulta externa, pues en esos pacientes crónicos la motivación sí que da unos resultados asombrosos, bonitos, que animan y le insisto a la audiencia, no necesitas ser médico titulado para aprender este tipo de disciplina. Hay otras eh, disciplinas que no son especialidades, pero sí ramas de la medicina tradicional china, un poquito más espectaculares. El masaje tuina no es cualquier masaje, no es el trabajo de cualquier kinesiólogo, son ciertas normas aplicadas en la concepción del mundo de la salud de los chinos y también te puede sorprender de unos recursos bonitos para pacientes, sobre todo pacientes crónicos, pero que puedes utilizar en agudos y crónicos con dolencias de prácticamente cualquier parte del cuerpo. La medicina tradicional china también incluye herbolaria. A eso hay que dedicarle un poquito más de tiempo, hay que hacerlo al final, pero se complementan mucho porque tienen relación directa enfermedades, frecuencias, vibraciones con meridianos y puntos con sus frecuencias y vibraciones. Obvio que hay que manejar el tipo de nutrición del paciente, inclusive hay hasta psicología de medicina tradicional china que se maneja en estos tratamientos de los pacientes. Más precisamente, pero no exclusivamente, se dedica al manejo y regulación de las emociones, porque
que este momento de la humanidad está plagado de personas, todos tenemos dificultades con el manejo, sobre todo de las emociones negativas. Y eso desequilibra el cuerpo. Y hay que ponerle psicología al asunto, pero no es tan difícil porque la misma medicina tradicional china se puede ir aprendiendo con unos esquemas fáciles para orientar al paciente en sus dolencias eh, emocionales que producen enfermedades hasta el cuerpo físico. Me parece que Luz Marina está levantando la mano. Sí, doctor, gracias. Quería saber su opinión sobre la posibilidad también de ayudar a distancia con este tipo de apoyo terapéutico. Sí, señora. Sí, sí, señora, sí se puede. Se puede hacer con diversos recursos. Se puede hacer con intermediarios o con la sola intención. No es frecuente, pero sí, sí es factible. Eh, Tiene que ver con la vibración del cuerpo astral y el doble etérico. Nuestros maestros sí nos enseñaron la posibilidad de hacerlo. Algunos lo hacen con agujas, se confunde con vudú, no es vudú, es manejo a distancia de frecuencias y el cuerpo sí se conecta con la voluntad del terapeuta y sí puede tener esos resultados. Tan espectacular es, asombroso inclusive, que se maneja así con animales inclusive y funciona. Eh, la explicación es un poco más elaborada, claro. Debes entender algunos protocolos también. Hay que saber manejar esas intenciones y esas energías, pero sí, sí es factible. De todos modos, cuando estás empezando es mejor utilizar el paciente en físico en el consultorio y hacer estas maniobras de contacto físico para hacer tus tratamientos. Sin embargo, sí es factible. Y eso Ok, tiene otras gracias. más aclaraciones aparte. Sí, Bueno, yo me imagino que es como más ya una terapéutica más avanzada, creería yo, pero gracias. sin embargo, tampoco es tan difícil, es asombroso cómo, sabiendo tú las condiciones y cómo manejar esas energías, tampoco es tan remota la posibilidad. Sí da resultado. Entonces, de corazón te puedo decir que sí es efectivo. Bueno, en estos términos, eh, la explicación elaborada científica la encuentras en la charla anterior que di y está grabada en el canal. Pero aquí sí de una vez te quiero es mencionar algunos tips prácticos como para eh, darte una muestra, ejemplos de qué puedes hacer en determinadas situaciones cotidianas en donde tú fácilmente puedes intervenir. Haces el intento, no vas a dañar a nadie, pero sí de pronto puedes contribuirle a alivio y participar en estos tratamientos integrales de estos pacientes. Entonces, aquí te muestro. Hay veces que los muchachos se van a jugar fútbol por ahí al parque o en una cancha grande de césped y se reparten. Los que pierden en la primera apuesta se quitan la camiseta y los otros juegan con camiseta para distinguirse. Y los que juegan sin camiseta pueden durar ahí una, dos, a veces 3 horas, cosas así, y se quedan al rayo del sol y sufren un golpe de insolación. Ese es un problema grande. Para la insolación hay un canal que va por detrás por la línea media, perdón. Por la línea media anterior, aquí ves el esquema pintado para un abdomen de una mujer, ves el ombligo, y hay métodos para localizar ciertos puntos. Cuando tú trabajas estos puntos, en este caso es CB, son las iniciales de identificación de ese canal en la línea media anterior. CB quiere decir vasoconcepción. También se le llama Renmai, pero eso es
la traducción transliterada del nombre chino, del nombre en el idioma mandarín. Entonces, si es Renmai, el meridiano tiene determinados puntos en donde se localizan esos focos energéticos. En esos puntos, tú haces el tratamiento. Esos puntos van ordenados desde el 1, 2, 3, 4, en sucesión ascendente, en distintos números según los 12 meridianos principales. Hay otros 8 que son accesorios, no se llaman accesorios, son maravillosos, los vasos maravillosos. Y según como se dice el número de cada uno de esos punticos, es en ese sentido como circula la energía en ese canal. Aquí, por ejemplo, que es el canal medio anterior, la línea media anterior, la energía circula de abajo hacia arriba. Y en este canal Renmai se te recomienda trabajar el 15 de Renmai, 12 de Renmai y 6 de Renmai, que están eh, representados aquí con punticos violetas. Como ves ahí, las manos sirven para hacer las localizaciones. El 15 queda, por ejemplo, en la punta del apéndice sifoides del esternón. Y el vaso Concepción 6 queda 2 traveses de dedo por debajo del centro del ombligo. El 12 queda a mitad de camino entre el ombligo y el apéndice sifoides. Entonces siempre hay maneras sencillas de hacer localización de esos puntos. No se ven, pero sí funcionan. Eh, de paso te digo, hubo mucha gente en muchos años, sobre todo en el siglo XX, cuando los occidentales estuvieron conociendo la medicina tradicional china que se traía como importada. Creían que esto era mentira y que no era demostrable la existencia de estos meridianos y estos canales. Sin embargo, con el aparatico eléctrico, el que te mostré, esto sirve para localizarles puntos y si te da inseguridad, estos tampoco son muy costosos, tú los consigues fácilmente en el comercio y te ayudan a localizar los puntos precisamente donde necesitas hacer el trabajo sobre el paciente. Entonces, la electricidad sí demostró la existencia real de estos meridianos, que no corresponden exactamente a los vasos sanguíneos ni a los nervios, tienen algunas coincidencias, pero no, son distintos anatómicamente y hay que aprender uno por uno de esos meridianos, cómo se localizan cada uno de esos puntos. Sin embargo, hay cartas que tú puedes utilizar y no se requiere que te los sepas de memoria de un solo intento, no. Tú manejas libros o cartas que están disponibles y con eso te los vas trajinando los más importantes poco a poco. Y el 44 de estómago dice aquí, este puntico aquí en la parte lateral de la base del segundo dedo del pie, ese es el estómago 44. Así que tienes 4 puntos para hacer un tratamiento en casos de insolación. La insolación es difícil de manejar en la práctica. Los mismos médicos generales casi nunca aciertan, hay que saber ciertos trucos. No sirve cualquier suero porque llegan deshidratados. Tiene que ser solución salina, no sirve el Ringer ni la dextrosa. Inclusive si no hay la solución salina, le puedes dar un caldo saladito al paciente y se mejora de los calambres y los dolores y la sed. Pero si le aplicas este tipo de tratamiento, precisamente como aparece aquí, 6 de Renmai, 12 de Renmai, 15 de Renmai y 44 de estómago, el paciente se alivia mucho más rápido y espectacularmente y te lo agradecerá. Siguiente ejemplo, pacientes que sufren de insomnio. Esto lo mencioné en la charla anterior. Si la persona sufre de insomnio, puedes utilizar la medicina tradicional china con 3 resonadores o puntos, se llaman así.
resonadores o puntos. Los trabajas bilateralmente, son más bien simétricos, por decirlo así. Aquí te indico, 4 de intestino grueso, es el que se encuentra aquí en la mano, en el dorso de la mano. Estos dos primeros huesos metacarpianos hacen como un ángulo. Ahí en ese ángulo, en el ángulo de estos dos huesitos, ahí está localizado el 4 de intestino grueso. También adicionas tratamientos sobre un resonador que se llama 3 del hígado. El punto 3 de hígado está aquí en el pie, en el dorso del pie, lateralmente al primer metatarsiano. Y el 45 de estómago, ahí lo localizas en la base lateral de la uña del segundo dedo. Con esos tres haces buen tratamiento del insomnio, el paciente descansa, sí duerme, sí descansa. Inclusive tú le enseñas esto y él mismo se puede hacer su tratamiento en casa y aprende que eso le ayuda y lo sigue regulando sin necesidad de medicamentos. Es asombroso. Sí sirve. Una de las ventajas de la medicina tradicional china es que evitas, no todo, pero sí gran parte del consumo o la administración de químicos que son los medicamentos. Todos estos medicamentos pueden dar reacciones adversas y colaterales o acostumbramiento, y con la medicina tradicional china puedes ir desmontando poco a poco la gran mayoría de medicaciones que se dan para este tipo de... Otro protocolo. Hay gente que le da neuralgia del nervio facial, son dolores que aparecen en la cara lateralmente después de un herpes o de ciertas condiciones específicas. Y tú le aplicas tratamiento en dos resonadores, dos punticos. Uno de estos es el 60 de vejiga, que está a mitad de camino entre la parte posterior del tendón de Aquiles y el maléolo o tobillo externo, lateral. Ese, ese punto es especialmente útil para dolores y en general los dolores de lo que sea te ayuda, pero en este caso la neuralgia del facial la puedes combinar con el 60 de vejiga, aquí te tengo el protocolo, y en el brazo o el miembro superior encuentras otro resonador que se llama 7 de pulmón, es decir, el séptimo punto del meridiano de pulmón, ahí lo ves localizado arribita de la base de la apófisis estiloides. Si alguien tiene problema con la anatomía de la superficie, les vamos a dar orientación acerca de eso y no requiere que vayas a una facultad de medicina para que repases todos esos datos, sino que se proveen aquí mismo en el curso. Y en este 7 de pulmón más el 60 de vejiga encuentras un buen tratamiento para la neuralgia del facial. Primero estimulas los puntos al lado izquierdo y después los estimulas los puntos al lado derecho. Y el paciente se beneficia. Seguramente necesitará varias sesiones, pero lo mismo, él mismo se puede ayudar en casa mientras llega a la siguiente sesión cuando tú le haces su control y le continúas. Otro ejemplo, más protocolitos. En picaduras de insectos, para tus hijos, para los paseos. Dos punticos sencillitos. El 65 de vejiga lo encuentras ahí a más o menos medio camino. En la base anterior del extremo posterior del quinto metatarsiano, o sea, hacia el quinto dedo. Ahí está localizado. Te lo enseñamos a localizar también. Y el 6 de riñón, que está localizado debajo del tobillo o maléolo interno, ahí en un huequito, en medio de dos tendones o dos ligamentos, puede palpar el huequito y ahí encuentras el punto 6 del riñón. Trabajas esos dos, primero al lado izquierdo, después al lado derecho, y el paciente se va aliviando de esas tales picaduras de los insectos. Entonces son recursos
eh, útiles, sencillos. En el peor de los casos, si te equivocas, no estás haciendo ningún daño, pero si aciertas, logras ayudarle a una persona que a veces ni con pomadas ni con medicamentos se logran aliviar de estas emergencias en los paseos y en eventos por allá rurales. Quemaduras de sol y escaldaduras. Me refiero ahí a raspones, accidentes en la piel que dejan esas lesiones incómodas. Pues sí, también se puede. Trabajando el 65 de vejiga, precisamente. Haciendo un buen tratamiento en este sentido, con ese solo resonador ya puedes ayudarle a esta persona a su recuperación. A ver qué más te tengo por aquí. En cuestiones de resfriados, el protocolo sencillo incluye dos resonadores o dos puntos. El 4 de intestino delgado, que ya te lo mencioné, del intestino grueso, perdón, gracias. El 4 de intestino grueso, en el dorso de la mano, espacio interóseo, en el ángulo, y el 11 de pulmón, que está eh, en la base medial de la uña del pulgar. No la base lateral, sino la base medial. Ahí está el resonador pulmón 11 y con esos dos punticos logras beneficiar a este paciente. Dije base lateral o medial. Esta localización es base lateral, eso lo explicamos cuando estemos viendo la anatomía, me perdonan el lapsus. Este es base lateral del pulgar. Mm, más protocolos. Oh, es, aquí, aquí en la espalda ves dibujados una suerte de puntos o resonadores, pero si te das cuenta, tienen la inicial de la letra V, la bidental, indicando que es el meridiano de vejiga y hay una cantidad de números y conforme van aumentando los números, así va circulando la energía en este meridiano de la vejiga y ahí en la espalda hay manera de localizar específicamente cada uno de ellos respecto de las vértebras. La columna vertebral tiene 32, 33 vértebras, tiene una nomenclatura muy precisa. Se puede localizar desde la séptima cervical, primera torácica hacia abajo. Hay métodos para hacerlo, te los enseñamos a localizar. Pero te traigo aquí el caso de retención aguda y con mucho dolor, retención de la orina. Los médicos alópatas les llaman a eso el globo vesical. Eso se presenta en pacientes con prostatismo. Es relativamente frecuente. Y hacen unas urgencias sumamente incómodas y no les gusta ir al hospital, pero mientras más se aguantan les va peor. Eso se sigue llenando y mientras más orina le llega a la vejiga, es peor el dolor. Entonces tú puedes masajear enérgicamente con el pulgar y con el índice desde vejiga 23, esto queda aquí abajo en el sacro, donde está localizada la articulación del sacro con el coxal, hasta el 28. En la tabla del medio aparece el nombre de las vértebras específicas que permiten localizar esos resonadores. L1 significa primera lumbar, L2 significa segunda lumbar y así sucesivamente. Siempre son 5 lumbares, entonces con esos reparos anatómicos de la columna vertebral logras hacer la localización
de estos resonadores, pero el chiste es que haces ese masaje desde vejiga 23 a vejiga 28, siguiendo el meridiano a ambos lados, vas de arriba a abajo y de abajo a arriba, lentamente, más o menos enérgico, pero sin lesionar, y también utilizas el punto 9 de vasopáncreas, o 9 del vaso solamente. Aquí en la gráfica aparece como vaso 9. Ese punto también te lo enseñamos a localizar. Está en el cuello eh, quirúrgico de la epífisis superior de la tibia. La tibia es ese hueso a- que puedes palpar debajo de la piel muy patentemente. Por ahí va la vena safena, eso te lo enseñamos. Y cuando localizas ese vaso 9, precisamente donde se ensancha la epífisis superior de la tibia en la cara medial, y uno localiza el punto y le duele al paciente, uno con el solo dedo, dígito puntura, puede localizar el punto doloroso. Precisamente ahí es donde debe hacer el tratamiento, las pulsaciones. Entonces, estos puntos que están aquí abajo, en la región sacroiliaca, más el vaso 9, te permiten aliviar este paciente de retención dolorosa en la orina. Probablemente logre hacer una evacuación que le dé todavía un poco de tiempo para que alcance a llegar al hospital. No vamos a pretender que con esto se le va a quitar el prostatismo, un tumor de próstata. No, no, no. Estoy insistiendo que estos son manejos complementarios muy útiles para este tipo de pacientes. Otra situación posible que puedes presenciar, una electrocución, un choque eléctrico. Alguien tomó unos cables y el fogonazo eléctrico lo tendió al piso y está tendido, está en mal estado. A ese paciente lo puedes ayudar con 3 puntos. Y esos 3 punticos tú los localizas. Si no te lo sabes de memoria, fácil. Repasas tus apuntes o tus tablas que cargas, o inclusive en la misma internet aparecen la localización de los puntos y te orientas. Aquí está en el hombro, en toda la mitad de eh, la extrema, la extrema de la articulación eh, escápulo-humeral. Ahí hay un huequito. Y ahí está el resonador de intestino grueso 15. También, aquí está remarcado el intestino grueso 16, pero este no tiene que ver. Estoy incluyendo esta gráfica porque me pareció que eh, la localización del intestino grueso 15 no era bien clara si no se incluía el otro pedazo del hombro aquí atrás. Pero me refiero, intestino grueso 15, aquí el mismo paciente se está localizando con un estimulador metálico y en la mano la articulación eh, radiocúbito-carpiana está cubierta por piel que tiene un pliegue en la cara anterior. Ese pliegue de la cara anterior tiene 3 puntos muy utilizados, sumamente frecuentes. En muchísimas situaciones los utilizamos. Para este caso del choque eléctrico, te cuento, este punto medial, o sea, del lado del dedo meñique, en el pliegue de la articulación del puño o de la muñeca, como la gente llama, está el meridiano de corazón, pero en ese sitio el meridiano corazón tiene el punto 7, es el 7 de corazón. Y del lado del pulgar está el meridiano del pulmón, pero preciso ahí en el pliegue de flexión de la muñeca, la radiocarpiana, el pulmón tiene el resonador 9. Ahí en un huequito que está en el medio de hueso y tendón. En ese huequito haces tu tratamiento sobre 9 pulmón.
y el intestino grueso 15 ahí en el hombro. Con esos tres puedes reanimar un paciente que ha sufrido un choque eléctrico y hasta puedes salvarle la vida si es el caso. Y si el hombre se reanima, ya habrá mejores condiciones mientras llega la ambulancia o lo pueden transportar al hospital para examinar qué tantos estragos le dio el fogonazo eléctrico. Ese choque eléctrico puede suceder con un rayo, no, con un rayo mata, quema un árbol entero y estás debajo del árbol, te mata. Pero a veces los rayos sueltan chispas que alcanzan a saltar a metros y agarra a una persona que estaba ahí mal parqueada y preciso le da un accidente eléctrico a ellos que quedan tendidos en el piso pero siguen respirando y les cuesta trabajo volver en sí. A estos pacientes les puedes hacer este mismo protocolo y les ayudas muchísimo. Vómitos y cuestiones de indigestión de diversa índole. En las fiestas, en las reuniones o alguna vez se te puede presentar en tu mismo hogar contigo o con tus familiares. Fácil, dos punticos, así de sencillo, dos punticos. Le haces tratamiento de vejiga 17. ¿En dónde queda el punto vejiga 17? Tú tomas como referencia la columna vertebral, hay una vertical paralela a la columna vertebral que pasa a dos traveses de dedo al lado y lado de la espina dorsal de la columna vertebral. Son los traveses de dedo del mismo paciente, no los del terapeuta, sino los del mismo paciente y esa es la medida. ¿Y a qué altura? Donde se agota la punta de la escápula o del omóplato. A esa altura, con esa medida de distancia a la espina dorsal, esa es vejiga 17. Ahí está la mitad del tratamiento. Y la otra mitad del tratamiento para esos vómitos y las indigestiones está otra vez estómago 45. Ya te dije que está en la base de la uña del segundo dedo, la porción lateral, en el extremo lateral, no el medial. O sea, el que apunta hacia donde están los otros dedos pequeños, no del lado del dedo grueso que se llama desartejo. Les haces el tratamiento y se alivian estos pacientes. Lo debes hacer bilateral, insisto, primero los izquierdos, luego los derechos. Y se alivia, la gente se alivia. Mira, más situaciones posibles. Vértigos, esas borracheras, perdón, que dan sobre todo en pacientes que no están acostumbrados a viajar eh, o que el conductor va a cierta velocidad y lo zarandea a uno y con esos bamboleos el oído interno queda hipersensibilizado y queda uno con ese mareo o mirando postes pasando, 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 mira postes, pasa, pasa, pasa. Y de tanto ver postes que pasan y pasan, al fin los ojos le guardan cierta memoria al oído interno, allá se origina el vértigo y uno queda con esa borrachera. O espontáneamente hay personas que sufren de esas borracheras. Pues utilizas dos puntos. El 15 de vasoconcepción, que es el mismo RENMAI 15, ya te lo mencioné en la punta del apéndice cifoides del esternón, ese es el RENMAI 15 o vasoconcepción 15, es uno de los puntos. Toda la línea media. Ese sí no es bilateral, ese es impar ahí en la línea media. Y el otro punto, que ese sí es par, es el 20 de vesícula biliar. Tú localizas allá en la nuca, en la parte alta, tú mismo te puedes palpar atrás y hay una apófisis mastoides detrás de las orejas. Si no recuerdas esos detalles, lo podemos recordar ahí en el curso, un repaso de bases anatómicas. Y al lado y lado, donde se agotan esas apófisis mastoides,
encuentras una depresión y ahí están localizados los puntos 20 de vesícula biliar. Entonces, con estos tres punticos puedes aliviar esos vértigos mientras el paciente termina su travesía, su tortura de viaje o de determinados eventos que le produzcan estas borracheras o vértigos. A ver, busquemos más casos especiales. A veces una persona en una jugarreta o allá en el colegio, una chanza muy pesada, le dan un golpe muy violento o estaba jugando fútbol y un golpe le dio, lo desmayó, lo tendió al piso. Entonces tú tomas el paciente ahí recostado en el piso, le dejas los brazos así, o sea, en cruz, extendidos para que pueda respirar cómodamente, y le percutes enérgicamente el abdomen con la palma de la mano y esa envionazo, esa percusión enérgica, lo haces desde el ombligo hacia los puntos 14 y 15 de la línea media del mismo vaso concepción. Entonces, desde el ombligo hacia arriba, le haces ese masaje enérgico y eso lo reanima. Hay algunas personas que les dan un balonazo, por ejemplo, un balonazo o un golpe en boxeo, un golpe de chanza en el epigastrio, en la boca del estómago, se tienden en el piso, se les baja la presión arterial y dejan de respirar. Con esta maniobra, inclusive, recuperan la respiración y le haces un favor enorme a este paciente. Knockout es un extranjerismo. Me refiero al paciente que sufre un estímulo fuerte y queda desmayado tendido en el piso. Ese knockout puede ser por un estrangulamiento, puede ser por la misma insolación, y ya te mencioné. Otro recurso es, dejas el paciente acostado o lo puedes manejar sentado, le masajeas enérgicamente deslizando la palma de la mano sobre la espalda hacia el punto 14 del vaso que va por la línea media posterior, el que está por toda la línea media. En la espina dorsal, ese se llama vaso gobernador, también se llama Dumo o Dumai, pero el punto 14 ahí donde te agota la nuca, o puedes verlo por la línea biacromial en donde está más ancho el cuello abajo. Ese es el punto 14, en donde se localiza la última vértebra cervical, también se llama vértebra prominente, y con ese masajeo enérgico lo puedes recuperar y recobrar en su sentido, en su estado general. Más casos. En los varones a veces puede suceder que sufre un golpe en los testículos, llámese balonazo, una patada, qué sé yo. Golpe en los testículos, es mundialmente sabido que eso es tremendo y le hace el knockout a cualquiera. Queda tendida la persona en el piso con un dolor indescriptiblemente intenso. Entonces tú localizas el punto 4 de vaso o vaso páncreas que está en el pie, en la cara medial borde interno del pie, delante de un turupito que se llama tubérculo del hueso navicular o escafoides. Ahí adelantico de ese hueso hay una pequeña depresión y ese es el punto vaso páncreas 4. Y lo puedes percutir, le puedes hacer digitopuntura, es una presión repetida, enérgica, ahí en ese punto de vaso 4. Vaso 4 es lo mismo que vaso páncreas 4, eso lo veremos en la parte teórica.
Y también aprovechas eh, percutir primero 30 de estómago en la ingle. Tú localizas ese pliegue inguinal, queda ahí en el borde superior del pubis, muy en la ingle, y le haces percusiones también en ese punto. Y puedes ir alternando varias veces en uno, varias veces en otro, varias y varias, mientras el paciente va recuperando poco a poco. Entonces son medidas sencillas que son salvadoras. En casos de ahogamiento, si alcanzas a rescatar el paciente, eh, obvio que hay que revisar que respira, que medio responde. Si está así muy moribundo, en la espalda le puedes eh, localizar el punto 4 mm, del vaso gobernador, que ya te mencioné que es el mismo Renmai, perdón, Dumai o Dumo, y ese punto 4 corresponde más o menos a la altura de donde se localizan los riñones, y le haces percusión repetidas veces y el paciente probablemente reacciona con más celeridad. Claro, habrá que aplicar las normas de primeros auxilios, pero si el paciente ya se nota con alguna vitalidad, esto le ayuda muchísimo para recobrarse más prontamente. Puedes ayudar a personas que sufran un ataque cardíaco o un ataque cerebral, lo que comúnmente hoy se conoce como los accidentes cerebrovasculares, por hipertensión, por hemorragias, por N cosas. Y esos ataques, tanto cardíacos como neurológicos, desmayan al paciente, a eso lo llamamos síncope. Grave, eso es delicado, hay que corretear al hospital, pero que llegue una ambulancia en 5 minutos, eso es en las películas de Hollywood. Mientras tanto, que suelen transcurrir lapsos largos, tú le ayudas a este paciente estimulando alternativamente el mismo punto 4 que vimos ahorita, el del vaso gobernador, del Dumo o Dumai o vaso gobernador, con el 23 de vejiga, que está a la misma altura, pero al lado de donde se agotan las apófisis transversas de la columna vertebral. Es decir, el grosor de la columna vertebral te indica en dónde está ese meridiano vertical en el punto 23 de vejiga. Están a la misma altura del 4 del Dumo con el 23 de vejiga. Y entonces alternas punto, 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 haciéndole varias estimulaciones con la punta del dedo índice. Y te vas de la derecha hacia la izquierda y eso lo va reanimando progresivamente. No es que le evites el infarto agudo de miocardio, no. No es que le evites la hemorragia del cerebro, no. Pero sí le ayudas a llegar vivo al hospital. Ahí está la diferencia. Tan salvador puede ser. Y le puede ayudar en rehabilitación. Sirve para que después de su ataque y tratamiento le sigan haciendo estas maniobras sencillas y el paciente puede ir mostrando recuperación progresiva, Paula. Más ejemplo, se desmayó alguien en una fiesta, en una reunión, o por ahí en la calle o en un carulla, quién sabe, y no sabemos qué tiene. No sabemos si tiene un infarto miocárdico, una arritmia cardíaca grave, o si le dio un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular, ni idea. O sea, un epiléptico que está tendido en el piso y no muestra señales de vida. Puedes utilizar ciertos puntos de reanimación. Este punto, DUMAI o DUMO 26 o vaso gobernador 26,
está aquí en la zanja, la corredera o la canal que hay debajo del tabique de la nariz en el labio. A ese accidente de la anatomía lo llamamos el filtro del labio. Y el filtro lo repartes en tres porciones, una porción superior, una intermedia y una inferior. Fíjate que el punto no está en toda la mitad, sino un poquito arriba. Ese punto de Dumo o Dumay 26 al tercio de altura bajando, lo puedes estimular con presión, le puedes poner una agujita, algo que pinche, con algún elemento que encuentres por ahí. Hay gente que carga una agujita de acupuntura, le pone la aguja de acupuntura y el paciente revive, vuelve a coger signos vitales. O el otro recurso, el mismo Dumo o Dumai 28, lo localizas levantando el labio, ahí se ve el frenillo, en la mucosa gingival se ve el frenillo del labio superior, y ahí en el frenillo le puedes aplicar una aguja de acupuntura y eso lo reanima y puede salvarle la vida. Cosas tan sencillas. Hay mucha gente que consulta eh, por dolores de miembros superiores, cansados los hombros, eh, se les duermen las manos, los hombros, el cuello, la escápula a veces, y les dan medicamentos y nada los mejora, se tuyen, o sea, se van volviendo rígidas las manos y no las siente bien, se le van entumiendo. Con frecuencia estas personas se benefician haciendo una estimulación en unos puntos especiales que están localizados en el cuello, pero hay que saberlo localizar. Aquí me permito con una gráfica sencilla distinguir que de la apófisis mastoides hacia el esternón y hacia la clavícula hay un músculo, el que se llama esternocleidomastoideo. Es ese músculo lateral del cuello. Arriba tiene una inserción grande, gruesa, la sola apófisis mastoides, detrás y abajo del oído. Esa es la base del cráneo. Y abajo tiene dos fascículos, uno para el esternón y otro para la clavícula, pero los dos fascículos dejan un pequeño triangulito en medio de los dos insertos. Lo que quiero decir es que ese músculo es realmente ancho, no es tan delgadito. Tiene un borde anterior, un borde hacia adelante del cuello y otro borde posterior. El borde posterior del esternocleidomastoideo, aquí lo estoy escribiendo como SM. Ese borde posterior es el que me sirve para indicarte dónde está el punto que te voy a compartir. Un través de dedo por detrás del borde posterior del esternocleidomastoideo y dos traveses de dedo por encima del borde superior de la clavícula. Ahí queda localizado ese punto en donde se puede hacer estimulación, por ejemplo, con el solo dedo índice. Le da cierta cantidad de pulsos, primero a la izquierda, después a la derecha. El paciente va aliviándose del dolor de los hombros, del dolor del cuello, del dolor cervical, del dolor de los hombros, inclusive de los antebrazos y aún dolores de la mano. Túnel del carpo. Ya hemos tenido no pocos pacientes que se alivian con esa manera y ellos mismos aprenden a hacerse la estimulación en sus puntos y se mantienen activos quejándose que llevaban meses o años yendo a los médicos alópatas y que ninguna cosa les servía y que les tomaban resonancias, radiografías, tomografías y que cualquier tratamiento nunca les servía. Curiosamente, esto sí los rehabilita y no necesitan cirugía, no consumen medicamentos y es barato.
Entonces, le beneficias a estos pacientes. Aquí te voy a mostrar en las siguientes transparencias la forma de localizar este punto que te acabo de decir. Y se nota, tengo dos líneas negras, una vertical que representa un través de dedo por detrás del borde posterior del esternocleidomastoideo y dos traveses de dedo por encima del borde superior de la clavícula. Ahí se localiza y cuando tú lo palpas, el paciente dice, sí, ese es el dolor. Y le preguntas, ¿se pasa a algún lado? Sí, es el dolor que se me pasa a la paleta, a la escápula. Sí, es el dolor que se pasa al hombro o al codo o a la mano. Este te sirve mucho para hacer ese tipo de tratamiento. Aquí te lo estoy localizando en un esquema ya anatómico, eh, digamos, para hacer los reparos musculares. Repito, teniendo en cuenta el borde posterior del esternocleidomastoideo, un través de dedo más atrás y dos traveses de dedo por encima del borde superior de la clavícula. Ahí, ese punto es clave. Hasta aquí te traía estas noticias de compartir. Te quería decir así cosas sencillas en donde tú actúas como sanador. No eres el que sana el cuerpo, pero sí participas en ayudarle a este tipo de pacientes. Y de todo esto y muchísimas cosas más, muchísimas cosas más puedes aprender en este curso. Aquí aparecen los teléfonos a donde te puedes comunicar. Padre, creo que aquí no me salió un brochure completo de plan de estudios. No logré sacarlo. Ya. ¿Quieres que lo presente, doctor? Si ¿Lo se busco? puede, sí, señor, mientras le pregunto al público Vale. si tiene dudas, los compartimos, los libros como archivos en PDF, los puedes mandar a imprimir o los conservas en tu ordenador y a través de ellos haces tu entrenamiento. Los elementos que necesitas son muy sencillos, fíjate que son cosas fáciles de elaborar. Y si de pronto llegas a la electroacupuntura, hay unos muy sencillos como este, no son costosos. Hay otros mucho más elaborados que cuestan, claro, más. Pero para hacer el curso no necesitas muchísimos elementos ni algo tan conspicuo como para que te preocupes por gastos más allá de lo sensato. Somos dos docentes. eh, una docente es la doctora Giselle, que es fisioterapeuta y tiene una experiencia de años en medicina tradicional china y otras complementarias. Ella hasta maneja la herbolaria y eh, bueno, es que son campos tan amplios que eh, se te ofrecen. Y yo soy el otro docente, nos estamos alternando y entre los dos estamos impartiendo esta instrucción. Después de la historia y los principios básicos, vas a estudiar, vas a encontrar que repasamos el concepto de los 5 reinos mutantes según la medicina tradicional china. Eso es largo de explicar, lo insinué en la vez pasada, que lo encuentras grabado ahí en el canal de La Mana, pero esos 5 reinos mutantes incluyen el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera, con una cantidad de premisas porque esos eh, elementos o elementales que llaman ellos tienen relación con ciertos órganos y los órganos con los meridianos y el esquema completo te ayuda solito
a orientarte y a diseñar tus propios protocolos y tratamientos. Y después se complementa con eh, el- los síndromes y los factores patógenos que desencadenan la enfermedad, según la misma medicina tradicional china. Hay factores patógenos externos al cuerpo, al ser humano. Hay otros internos. Los externos incluyen el clima, accidentes, cosas de esas. Los internos principalmente son alteraciones emocionales que alteran y afectan a los órganos físicos y vas a entender con esa teoría de los 5 reinos mutantes cómo se puede manejar fácilmente tanto la historia como el diagnóstico, como el manejo y el control, el seguimiento a estos pacientes. Y después encontrarás otro bloque en donde se te explican eh, las alternativas, que no son especialidades, pero sí ramas: acupuntura, digitopuntura, moxibustión, ventosas, eh, masaje de tuina, diversas cosas. Hay gente que inclusive alcanza a complementar con sintergética, con magnetoterapia, con cromoterapia, tiene mucho que ver. Eh, Muchas veces se logra hacer asociación con homeopatía, eh, probablemente eso se esté comentando focal y aisladamente. No es el objetivo, pero sí tiene una relación bastante cercana. Y te titulas con un diploma conferido por la Universidad Claretiana y por la institución que llama Universidad La Humana Unihombre. Esto pertenece a la comunidad de los padres claretianos, tradicionalmente conocidos, y el manejador y rector de aquí del curso diplomado es el padre Carlos Bernal, quien me presentó al principio y te está compartiendo este recurso del Zoom a través del cual hacemos nuestras reuniones virtuales. Las reuniones se hacen virtuales los días miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche y o sea que son 4 o 5 miércoles semanales, más prácticas. Las prácticas se diseñan en la finca, ya en La Mana Unihombre. Esto es un terreno que queda por la autopista del norte, junto a Sindamanoy, junto a, apenas uno pasa el Instituto Caro y Cuervo, a mano derecha, ahí cerquita es la entrada, y se hacen esas reuniones los días sábados, una vez por mes. Es un sábado por cada mes y el encuentro dura aproximadamente 8 horas. O sea que hay que dedicar el sábado a este tipo de prácticas. Allá hay los medios, los pacientes uno los puede llevar o eh, las prácticas se hacen entre mismos compañeros y los pacientes que los demás puedan ir llevando para hacer los respectivos aprendizajes. Mm, un semestre dura más o menos las 16 semanas, pero el curso completo dura los 2 semestres, o sea, en 10 meses estás recibiendo tu grado con diploma otorgado tanto por la Universidad Claretiana como por la Mana Unihombre. No sé si hasta ahí alcanzo a dar la información suficiente, padre. Muy bien, muchas gracias, doctor Francisco. Decirles que el costo del diplomado es de 2.560.000 y que antes de la primera clase, que Dios mediante la próxima semana, tiene un costo de 2.304.000, un pago total antes del 19 de agosto, o se puede pagar por semestres o en 4 cuotas.
Pues agradecerles enormemente su participación, decirles que contamos con su presencia, que es un lugar muy bonito para estudiar y que contamos con la gracia de tener al doctor Francisco con nosotros y a la doctora Giselle, que son los que están al frente del diplomado. Pues sin más, les deseo muchas bendiciones. Cualquier inquietud, pues nos comunicamos por medio de nuestro WhatsApp, que es el 301-708-1812. 301-708-1812. Entonces los esperamos. Cualquier inquietud, pues nos estamos comunicando. Y doctor Francisco, mil bendiciones y mil gracias por ser su merced tan generoso con Muy nosotros. agradecido, padre, y muy gentil a la audiencia, muy gentiles a todos por la atención prestada y estamos a las completas intenciones y disposiciones de lo que les podamos ofrecer con este curso. Bueno, Gracias. gracias. Muchas bendiciones Bendición para para todos. todos. Linda noche.